Amigos, regresamos a Argumentos. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión cuando son las 5:16 de la tarde. Me acompaña Iris de Franca, dirigente nacional de Cambiemos, una de sus dirigentes femeninas, un partido que además tiene ese liderazgo y empoderamiento femenino como uno de sus lemas. Lo tiene muy presente en este mes de la mujer, mes de marzo. Iris de Franca, quien además de ser dirigente de este partido, también lidera una fundación, Más Iguales. Iris, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Rosa. Como siempre es un placer estar aquí. Bueno, gracias a ti por asistir. Hay muchos temas que tenemos en la agenda pendientes, el tema político, pero también como estamos en marzo, en el mes de la mujer, quisiera que además compartas con nosotros ese mensaje a las mujeres que están en casa, que están sintonizando el programa. Son muchos los avances que se ha tenido en materia de derechos para las mujeres, de elegir y ser electas, también derechos que antiguamente no teníamos. Sin embargo, todavía hay retos y mucho trabajo por delante. Y quisiera que nos cuentes un poco de esa Fundación Más Iguales que te comentaba, leía recientemente que estás al frente y pues han unido el trabajo que venían realizando antiguamente con otros factores políticos, de mujeres en política además. Así es, sí, bueno, Fundación Más Iguales fue una iniciativa que surgió de la necesidad de tener un espacio en donde se hiciera el trabajo social en favor de los derechos de las mujeres. Si bien nosotros tenemos nuestra lucha política, que yo tengo muchísimos años ya militando en organizaciones políticas, soy parte de la Directiva Nacional de Cambiemos Movimiento Ciudadano, siempre hacía falta como que aquel espacio donde te vinculabas con las organizaciones de la sociedad civil, cuando con esa necesidad de construir juntas, de co-crear, y así nace la Fundación Más Iguales, que pues bueno, tiene apenas algunos meses de vigencia y que en este mes de marzo, mes de la mujer, hemos tenido bastante actividad y la hemos podido vincular con actividad social que ya veníamos haciendo, actividad como aquel movimiento de mujeres en política que reunía mujeres de distintos factores, entonces pues absorbimos ese programa, digamos, y lo estamos ejecutando desde la fundación y esperamos hacer muchísimas cosas. Somos mujeres pues de distintas organizaciones, no solamente están mujeres, sí, digamos, como que afectas o que coinciden con mi pensar político, hay mujeres de diversas organizaciones o de diversos pensamientos políticos, pero todas somos mujeres feministas que queremos trabajar en pro de los derechos de las mujeres y así, pues bueno, impulsar algunas alternativas sociales en la lucha de la reivindicación. Iris, uno de los retos de las mujeres hoy en día, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, después de la pandemia, la presión económica en el mundo, leía estudios donde dicen que aún la mujer, a veces en el mismo cargo, con el mismo nivel de profesionalización, percibe salarios menores o inferiores al de los hombres. Y dada la coyuntura global, pues también hay más presión con el tema económico. Lograr la independencia financiera es uno de esos aspectos para el empoderamiento femenino. ¿Cómo lograrlo? ¿Cuáles son esas herramientas que hoy debe contar la mujer o qué se está haciendo desde esa fundación para empoderar a las mujeres en todos los sentidos, para que también tengan pues una visión de cómo salir adelante? Muchas veces son madres que están solas, no siempre, pero hay muchas madres en nuestro país que están solas, sacando a su familia adelante, pendiente de sus padres, de los abuelitos. ¿Cómo hacer en este contexto? ¿Qué puedes decir a esas mujeres? Bueno, mira, Rosa, una de las cosas que quizás en Venezuela tenemos como que el privilegio de que por la ley orgánica del derecho al trabajo no existe una diferencia salarial. Sin embargo, eso es como que en el derecho, pero en la práctica es distinto, ¿no? Porque las mujeres tienden a ganar muchísimo menos porque tienen menos tiempo para producir, porque se ocupan de los cuidados del hogar o de las labores de cuidado. Las labores de cuidado están muy feminizadas, ¿no? Sí. Entonces, mientras el hombre tiene la oportunidad de llegar tarde a casa, de trabajar horas extras, de tener 2 o 3 trabajos, pues las mujeres sí tienen 2 o 3 trabajos, pero varios de ellos no son remunerados, que es el trabajo de ser maestra, de ser cuidadora en su hogar, de limpiar, de hacer el almuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. O si haces esa labor en casa, igual estás haciendo lo otro, con claro, una mano en la cocina, haces esa labor en casa, computadora. haces esa labor en casa que no es remunerada. O sea, no estás percibiendo nada por esa labor que estás haciendo en casa. Entonces, bueno, tienes tu jornada laboral de 8 horas, te vas a casa, haces los oficios y no hay remuneración, mientras que el hombre seguramente está trabajando, tiene 2, 3 empleos, se rebusca, como decimos aquí en Venezuela, ese término que nos gusta usar tanto, porque tiene tiempo para hacerlo, porque no tiene en su espalda la carga de las labores del cuidado. Entonces eso termina convirtiéndose en una desigualdad, porque las mujeres perciben muchísimo menos que los hombres en la práctica. Además, las mujeres en Venezuela tenemos limitantes con respecto al tema del acceso a algunos trabajos, ¿no?
porque hay discriminación a la hora de incluirte en una nómina laboral. Ah, bueno, si ella es muy joven, yo no la voy a contratar por miedo a que salga embarazada, entonces, bueno, busco mujeres mayores de 35 años, entonces las mujeres menores de 35 años no tienen empleo, pero si es mayor de 55... No, o a veces si tiene 3 hijos, bueno, cuidado, porque Ajá, si se le enferman los niños, ella va a faltar. Entonces, bueno, tienes hijos, bueno, si tienes muchos, no, te dejan como en la lista de espera, aun cuando las mujeres están más preparadas que los hombres. En Venezuela son más las mujeres que salen de la universidad que los hombres. Y las mujeres hacen posgrado, se preparan, pero tienen menos acceso a los cargos directivos y a los cargos de poder. Entonces, evidentemente, eso crea una desigualdad en la autonomía económica y financiera. Y por eso es que también vemos los números crecientes de la violencia, porque hay más mujeres dependientes económicamente. Y se quedan en relaciones que no les funcionan por esa dependencia. ¿Qué hacemos desde la fundación, por ejemplo, o qué estamos organizando desde la fundación? Bueno, estamos organizando programas de empoderamiento, programas además donde las invitamos a trabajar en el tema del emprendimiento. Pero esto va mucho más allá del tema social que podamos hacer desde la fundación, Rosa. Yo vengo en estos momentos de la consulta pública de la ley orgánica de igualdad de oportunidades para las mujeres. Como sabes, Cambiemos Movimiento Ciudadano tiene una fracción parlamentaria y estamos totalmente vinculados en lo que es el debate de lo que para nosotros es importante desde el partido, que es la defensa de la progresividad de los derechos. Y entre eso, para nosotros ha sido un bastión, como tú lo mencionabas al principio, el tema de la paridad y la participación política de la mujer. Porque, bueno, en nuestra organización el 60% de la dirección nacional son mujeres. Y por eso nos hemos vinculado directamente con este proyecto legislativo. Hoy vengo de allí, de la instalación de la consulta, y me llamaba mucho la atención, bueno, todos los preceptos que están en lo que es como que la primera parte, que habla de la igualdad de muchísimos derechos, y habla precisamente, que me llamó la atención, hay 3 cosas que me gustaron del proyecto legislativo, que creo que, bueno, hay que hacer algunos aportes, pero uno de ellos es justamente la discriminación de la mujer en el trabajo por cuestiones de embarazo. Entonces habla de la prohibición expresa de negarle a la mujer un trabajo por estar embarazada y de la prohibición expresa de despedir a una mujer por estar embarazada. Las presiones cuando están en la etapa de lactancia, por ejemplo, también están ahí. Eso también, que no te dan permiso para ir a lactar, o no te dan permiso, por ejemplo, ¿qué pasa a las mamás que tenemos hijos con autismo? Entonces, los permisos para llevar a nuestros hijos a terapia, normalmente no los dan, porque como eso es una condición y no es una enfermedad, entonces no entra en el tema de los reposos médicos. Entonces, todo eso se va a perfeccionar a través de esta ley. Yo creo que lo bueno que está pasando en la Asamblea Nacional es que las leyes se están concatenando. La ley de cuidados para la vida, la ley del reconocimiento de las familias, la ley de la reforma de la ley de la violencia contra la mujer, la ley de autismo y ahora la ley de igualdades para la mujer. Cuando tú las lees, ves que ellas se concatenan, se relacionan para poder garantizar a la mujer de verdad una autonomía económica, un desarrollo pleno y una garantía de todos sus derechos. Y el reto que no queden como letra muerta. Tenemos que ir a una pausa. Iris de Franca nos sigue acompañando al regreso, sus preguntas y comentarios como siempre a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos.